Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. A petición de muchos de vosotros voy a decir la fecha. Estamos a 25 de agosto del 2025. Así que bueno, vamos a empezar con la lectura de hoy. Recordar que primero empezamos por esos mensajes que os manda el universo, los mensajes que os mandan vuestros ancestros. Así que empezamos por eso primero, ya recordáis. Luego vamos a sacar la carta del decreto de hoy, la carta de esa afirmación, ¿vale? Y luego sacaremos, hoy os voy a sacar también el mensaje o el animal de poder para el día de hoy, ¿vale? Bueno, los tres mensajes de hoy empezamos por el primero, que pone: cuando sigues recordando, repitiendo o aferrándote a lo que podría haber sido, sigues manteniéndote en un lugar de resistencia. Deja que lo que fue inspire una nueva forma de vivir, pero no permitas que limite y determine lo que puede llegar a ser. Es decir, no te plantees el hecho de las cosas del pasado. Las cosas del pasado allí se quedaron. Es decir, que lo que hubo, pues hubo, pero el futuro está ahí para ti. No tienes que preguntarte qué es lo que hubiera pasado, aferrándote a lo que podría haber pasado con alguien o con algo o incluso una situación. Creo que lo mejor es olvidarte de lo que fue, ¿vale? Para poder vivir el presente. Permítete vivir el presente, ¿vale? Y permítete, como pone aquí, ver qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro, pero no pensando en lo que pudo ser en el pasado. El siguiente mensaje que te dicen es: compararte con los demás te mantiene atrapado en un ciclo de culpa y vergüenza y continúas separándote de tus bendiciones. Te mantiene pequeño. Entiende que cada uno tiene su propio viaje que siempre se desarrolla en el tiempo divino. Tu momento llegará. No hace falta que empieces, es que esta persona ya tiene trabajo, la otra persona ya tiene un amor. No, limítate a vivir el presente, no te compares con nadie, sus vidas son las de ellos y la tuya es la tuya. Tu momento llegará, ten un poco de paciencia, Escorpio, tu momento llegará. El siguiente mensaje te dice que si hay algo dentro de ti que te dice que algo no va bien, confía en ello. Si no eres feliz en tu vida, cambia algo. Todo depende de ti. Deja de poner excusas. Tu tiempo, tú tienes el control de tu vida. Efectivamente es así. Deja de poner excusas. ¿Por qué las cosas te van mal? Deja de poner excusas. Tú eres quien tienes el poder. Tú eres quien tienes que tomar decisiones. Bueno, pues vamos a dejar las cosas claras. Tú, si algo no va bien, tendrás que ser quien tome las decisiones apropiadas para cambiar eso que no te va bien en tu vida, ¿vale? Tú tienes que llevar el control de ti, ¿vale? No los demás. No te compares con nadie. Tu momento llegará, ¿vale? Y no te culpes por lo que pudo ser. Eso ya pasó. Vive el momento y prepárate para lo que el futuro te va a traer. Vamos a ver cuál es el decreto de hoy, o ese... Para mí, afirmación, el poder de las afirmaciones, que recuerda, tienes que decirlo 3 veces seguidas. Vamos a ver. Superar. Mira, es como un ave fénix. Mira qué carta más bonita. Mirad, te dice: me libero del miedo y confío en el universo. Dirijo mis pensamientos hacia la belleza que hay dentro de mí y a mi alrededor. Creo luz con mi poder y conocimiento espirituales. Supero toda duda. Me gustaría que pusierais en comentarios el decreto de hoy para que más gente pueda decirlo o así poder ayudar a más personas. Vamos a ver qué animal de poder... ¡Uy! Rápido ha caído hoy. El perro. Te dice: amigos, hoy amaré mis condiciones, mi energía y entusiasmo con una inspiración. Elijo ser feliz, soy un protector y amigo. Estos son los mensajes que te dicen hoy mis cartas en el oráculo de los animales de poder y el decreto de hoy. Vamos a ampliar información
con el oráculo de la sabiduría. Así, está al revés. Vamos a ver. Lo primero que te dicen es la hora de marcharte. Fíjate qué curioso, porque es algo que tienes en mente, yo creo, que te dicen que es hora de alejarte de algo, de alguien, hora de alejarte de una situación o pues es algo que te está impidiendo avanzar hacia lo que tú realmente quieres, ¿no? Fíjate que es curioso que te salga esta carta cuando te han dicho los mensajes del universo que no tienes que compararte con nadie, que deja lo que pudo llegar a ser y céntrate en lo que llegará a ser, y que tampoco tienes excusas para que la situación cambie en tu vida, sino que tienes que tomar decisiones. ¿Es hora de marcharte? Sí. ¿Tendrás que alejarte de alguien? Sí. ¿Tendrás que alejarte de una situación? Sí. En muchos casos tendrás que alejarte de un trabajo. Pero fíjate que te hablan del corazón fiel. Pronto conocerás a la persona que sea fiel. Pronto conocerás a una persona que te ame, que te quiere y te respete. Pronto encontrarás a una persona que sea afín a ti. Tienes que alejarte de alguien para que esta persona entre en tu vida, ¿vale? O que esta situación entre en tu vida. Aires de cambios es la siguiente carta. Es hora de cambiar, de avanzar, de no dejarte llevar por los impulsos, sino más bien por por algo meditado, ¿vale? Por una decisión meditada. Quizá llevas tiempo pensando, pero no terminas de avanzar, no terminas de tomar esa decisión. Tienes que hacerlo, es el momento ahora, ¿vale? Ahora es el momento, lo que te quieren decir las cartas, es el momento de hacerlo. Luego, por otra parte, te sale bendecido, los ciclos y cortar madera. Siempre os digo lo mismo cuando sale esta carta. Yo creo que es algo que siempre os repito y que es algo es algo interesante que entendáis. Hablo de la carta de los ciclos. Fíjate que los ciclos es una carta que os habla precisamente de que la vida es cíclica, de que a veces estamos bien y otras veces no tanto, que a veces tenemos todo y otras veces no tenemos nada. La vida nos arrebata cosas, pero también nos da. Pero para que esto sea verídico, o sea, para que la vida sea cíclica, nosotros tenemos que alejarnos o distanciarnos o tomar decisiones. Si no, la vida siempre será plana. Si no hay cambios, no tomamos decisiones, no habrá cambios en nuestra vida. Entonces no serán esos ciclos. Esos ciclos vienen siempre y cuando nosotros tomemos decisiones. La carta de bendecidos porque te vienen momentos maravillosos, Escorpio, te vienen momentos mágicos a tu vida, pero tienes que tomar decisiones. Siempre os digo lo mismo, creo que me repito demasiado, pero creo que es algo que tengo que incidir para que entendáis. No vale con decir, bueno, sí, sé que tengo que tomar decisiones, pero bueno, ya lo haré. No, es que no sé si... No. Tenemos que coger la sartén por el mango, tomar decisiones y realmente cambiar lo que no queremos tener o cambiar la vida que no queremos llevar, ¿vale? Dentro del terreno laboral te sale la carta de cortar madera. No te va a faltar trabajo, no te va a faltar entusiasmo dentro de lo laboral y no te va a faltar dinero para poder pagar tus pagos, ¿vale? O sea, económicamente vas a andar fluido. En el caso en el que no tengas trabajo, vas a empezar a encontrar, o sea, vas a trabajar, así que no te preocupes porque aquí se ven avances importantes, ¿vale? Avances importantes en el terreno laboral y en el terreno sentimental. Recuerda que te he dicho que vas a encontrar una persona que sea afín a ti. Ahora vamos a mirar con el tarot y vamos a ampliar un poco más de información. ¿Cuál es esta persona? ¿Quién es esta persona que vas a conocer? ¿Cómo la vas a conocer? Y este trabajo también. ¿Cuándo va a empezar el trabajo? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar en el caso en el que no tengas? ¿Y cómo van a ser esos cambios? ¿Vale?
Recordar también que en el caso en el que necesitéis una consulta privada al momento y sin esperas, tenéis aquí abajo, os saldrán los teléfonos de mi gabinete privado que podéis llamar en cualquier momento y desde cualquier lugar, ¿vale? Vamos a ver, así os atienden al momento sin esperas, porque bueno, una consulta conmigo conlleva mucho tiempo de espera. De hecho hay gente que lleva esperando ya bastantes semanas, entonces lo digo por si algo os corre prisa, es preferible que llaméis al gabinete y os contestan al momento. Son personas que trabajan igual de bien que yo, o sea que yo confío en ellas y en ellos, porque también hay chicos tarotistas, así que si queréis probarlo, y os digo que os gustará. Vamos a ver, la primera carta que nos sale es la Torre, significante, porque os han dicho que tienes que alejarte de algo para volver a ilusionarte, tienes que dejar atrás una situación o incluso a una persona, ¿vale? Para volver a ilusionarte nuevamente, tanto en el terreno laboral como en el terreno sentimental. El 7 de copas nos habla de las ilusiones, de las nuevas ilusiones. Se te ve a ti pensando en los cambios, ¿ves? Y en las decisiones. Es un cambio que va a venirte gracias a una decisión que tomarás. Muchos de vosotros me preguntáis si hago cursos de tarot. Yo de momento no tengo tiempo para hacerlos, pero en el momento en el que yo haga alguno lo haré en directo, es decir, lo haré por Zoom, y entonces entenderéis las cartas al momento como yo os lo estoy explicando, porque cada carta tiene un significado importante, y no solo eso, sino que tiene varios significados dependiendo de dónde estén las cartas que tengan a los lados. En fin, esto es como muy amplio, y lo que quiero decir con esto es que la reina y la muerte y los enamorados me hablan de ese pensamiento con los cambios. Fijaos que la reina está mirando a la muerte y la muerte está mirando a los enamorados, es decir, tú necesitas un cambio y ese cambio vendrá por tomar decisiones, ¿vale? Leemos como si fuera un libro, eso también quiero que lo entendáis, ¿vale? Vamos a ver más, ¿qué más nos dicen? Luego nos sale el ermitaño, nos sale el caballo de pentáculos, nos sale el 2 de bastos, nos sale el rey de espadas, perdón, el caballo de espadas y el 9 de bastos. Mirad, cuando el ermitaño nos sale en una lectura, nos hablan de esa temporada en la que vas a estar pensando, en la que vas a estar meditando y en la que necesitas encontrarte a ti mismo y ver cuáles son las cosas o esos obstáculos que tienes que no te dejan avanzar, pero que sabes que tienes que quitar de tu vida, ¿vale? Tu momento llegará, que es lo que te dijo también el oráculo. Cada persona tiene su propio espacio, su propio momento y su propio viaje, ¿vale? El tuyo tiene que llegar, todavía no ha llegado. Entonces, tienes que pensar mucho las cosas antes de hacerlas. Se te ve trabajando hacia un trabajo, pero en muchos de los casos ese trabajo será lejos de donde estás, ¿vale? Será un trabajo en la distancia, o bien porque trabajas desde casa en la distancia, o sea, es decir, tú trabajas en tu casa, pero realmente tu empresa o tu trabajo está lejos, haces un teletrabajo, o bien el trabajo está lejos de donde tú vives, ¿vale? Sí se te ve trabajando, aunque sea lejos de casa. Yo cuando hablo lejos de casa tampoco es que hable de miles de kilómetros de distancia, que en muchos casos sí, pero hablo también de lejos de casa, por ejemplo, si tú vives en una ciudad y tienes que ir a trabajar a otra. Hablo de 100 kilómetros, de a lo mejor 80 kilómetros diarios para ir y para venir, 200 kilómetros, es decir, una distancia considerable. No hablo tampoco de otro continente, que también pudiera ser, ¿vale? Pero para que entendáis que no es en la distancia otro continente, que tú puedes vivir en Madrid y trabajar en Toledo. Pongo este ejemplo, que están a distancia, pero que en realidad no es otro continente, ¿vale? Es para que me entendáis. Sí que se te ve trabajando en la distancia y sí que se te ve como un poco frustrado, quizá por el hecho de pues de no tener a lo mejor vida social o no tener a lo mejor conciliación familiar, quizá por este tipo, ¿no? de circunstancia, por tener que trabajar lejos, pues no puedes pasar
mucho tiempo con tus familiares, o no puedes pasar mucho tiempo con las personas que realmente quieres o que están cerca de ti, pero lo importante es que vas a conseguir ese trabajo, que vas a conseguir un trabajo que realmente te entusiasme, ¿vale? Y dentro del terreno sentimental, vamos a ver si nos sale algo, porque nos ha salido nada más que cosas de trabajo. A ver si consigo ver dónde puedes encontrar a esta persona, porque aquí se ve trabajo, trabajo, mucho trabajo, fuerza para trabajar. Mirar, por lo que yo puedo ver aquí, la única carta que me pueden hablar quizá de dónde puedes encontrar a esa persona de ese corazón fiel para ti, me hablan de que lo puedes encontrar en algún cumpleaños o quizá en algún asunto social. En muchos de los casos encontraréis a alguien relacionado con tu trabajo, ¿vale? Relacionado con el trabajo que estás desempeñando a día de hoy o el trabajo que puedes llegar a desempeñar en un futuro, ¿vale? Para algunos de vosotros empezaréis una relación oculta, no porque tenga pareja la otra persona, sino porque vais a ir muy lentamente y tampoco quieres que la gente se entere que tienes pareja. O esta persona no quiere que se entere la gente que está viéndose contigo, ¿vale? Pero en muchos de los casos será una relación oculta y en otros muchos no. En unos conoceréis a la persona en un ambiente laboral, es decir, relacionado con tu trabajo, o bien el actual o bien el que vas a conseguir, y en otros casos lo conoceréis en un ambiente social, ¿vale? En un cumpleaños, un bautizo, una boda o algo así. Vamos a ver qué horóscopos salen en la lectura de hoy. Vamos a ver. Y así podéis saber quién es esta persona por el horóscopo. Puede que sea Capricornio, Acuario o Escorpio, ¿vale? Voy a sacaros el mensaje de vuestro ángel de la guarda. Unidad. Alguien a quien echas enormemente de menos está presente para siempre en tu corazón. Recuerda ese gran amor, porque incluso si la persona ya no está aquí físicamente, aquellos a los que amamos espiritualmente nunca nos dejan. Toda curación es eterna, nada puede faltar en realidad al que está conectado y forma uno con el gran todo. Pues nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí, por ver el vídeo, por comentarlo y por compartirlo. Espero de verdad de corazón que os haya conectado la lectura de hoy. Si es así, ponmelo en comentarios. Si no, también me gustaría que me lo pusieras en comentarios. Comparte el vídeo para que más gente pueda verlo. Hipéalo, que es algo nuevo de YouTube. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.